Felicidades por 15 años. De la vez que estuve acá, veo como la iglesia del Señor ha seguido creciendo y eso también produce gozo para la vida de este servidor de ustedes. En sus Biblias, en el libro de Mateo. Mateo capítulo 16. Vamos a hablar un poco acerca de la iglesia. No de la iglesia como iglesia local, en este caso, cumpliendo 15 años. Pero vale la pena que nosotros podamos ir a la palabra del Señor y ser sustentados y fortalecidos y animados por ella. Los que venimos de países latinos, el concepto de iglesia que tenemos es un edificio. Entonces, cuando pensamos en iglesia en nuestros países, estamos pensando en el edificio X o Y, y allí está la iglesia. Así fue nuestro concepto. De hecho, nos enseñaron que al entrar en el edificio, porque allí era la iglesia, había que entrar de frente y había que salir también de frente. Así nos enseñaron, así fuimos enseñados en la tradición durante años. Entonces el concepto que muchas veces tenemos de iglesia, nos cuesta poder ponerlo a un lado y permitir al Señor que lo establezca a través de su palabra. Entonces vale la pena ir a ella y permitirle al Señor que ella sea quien nos sustente lo que Él quiere que nosotros tengamos por no solo concepto, sino también por vida. Capítulo 16, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús, el Cristo. Mencionaba en primer lugar el concepto que tenemos en nuestros países latinos o latinoamericanos, el concepto de iglesia. Pero luego, con el Evangelio que llegó no solamente a este país hace muchísimos años, y luego que Dios permitió que hubiese misioneros ingleses y más tarde también estadounidenses, y que llevasen el Evangelio hasta nuestros países, entonces el concepto de iglesia que se tomaba para algunos es que la iglesia era anglosajona, la iglesia era de los norteamericanos, pero la Biblia nos enseña otra cosa. Aquí tenemos a un grupo de personas que eran del vulgo, por lo que tenemos en el contexto de la Escritura. Los que estaban con Jesús, Él estaba siempre enseñándoles. No tomaba generalmente un edificio, una casa. Él estaba enseñándoles bajo el concepto de un hebreo que fue entrenado. En el libro de Deuteronomio, el Señor le dio instrucciones a los maestros, a los padres, porque ellos eran los responsables de enseñar a sus hijos que debían de hacerlo al levantarse, al acostarse, en el camino
mientras estaban en algún momento, ellos deberían tomar la ocasión para poder enseñar. Hasta este momento aquí en la idea de iglesia nunca había venido en un israelita, en un hebreo. La palabra iglesia también quiere decir asamblea. Ese nombre de asamblea sí los hebreos lo habían tenido, porque ellos eran una asamblea, una familia, pero también una asamblea. A estas alturas ellos no tenían una idea y mencionaba que ellos, aparte de que eran de la familia de los israelitas, de los hebreos, no eran de los maestros. Los que están con Jesús, los discípulos de él, no eran personas con educación religiosa, aunque todos sabían la escritura, porque de padres a hijos les enseñaban. Pero ellos no estaban dentro de los equipos de trabajo, dentro del sacerdocio. Ellos eran parte del pueblo y todavía de la parte inferior del pueblo, los cuales eran del vulgo, gente común. Entonces, Jesús, mientras está en el camino y mientras está en una de las aldeas, Él toma el tiempo para hablar con ellos. Y en esta ocasión es que habla acerca del futuro de ellos. Ellos eran judíos, galileos, en otras palabras, su gentilicio eran originarios de Galilea, y entonces ellos eran galileos. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 1 y capítulo 2, donde la Biblia nos describe que ellos eran la mayoría de los discípulos de origen de Galilea. Así que mientras ellos están allí, no están pensando en iglesia. Nosotros, por la otra parte, cuando pensamos en iglesia, pensamos en el edificio. Piensen por un momento. ¿A dónde pensaron ir hoy esta mañana a las 10 de la mañana? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? A la iglesia. Ahora, ¿era correcto o incorrecto? Ahora, es nuestra manera de identificarnos, y lo cual es correcto, pero no sería correcto, porque la iglesia, ¿quiénes somos? Entonces vamos a ir a juntarnos la iglesia. Ahora, no quiero decir que, entonces el pastor dijo, no hay que decirle, no estoy hablando de esto. Estoy hablando de por qué nuestra concepción. Pero para los israelitas aquí presentes en nuestro estudio, ellos ni idea, para nada. Jesús habla con ellos y les pregunta acerca de Él. Mis amados hermanos, después de estar 1 año o 2 años con alguien, nosotros más o menos tenemos una idea de quién es esa persona. Puede ser una persona muy educada, muy enojada, muy prudente, habla mucho, etc. Pero el Señor dice que mientras ellos están en el camino, les hace la siguiente pregunta. Versículo 13. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ahora les preguntó acerca de lo que pensaban los que están alrededor, los que les ven, los que conocen al Señor desde afuera. Y le dice aquí, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y es interesante porque nosotros siempre sabemos lo que habla otra gente. Esta iglesia está así, como ustedes no se imaginan, cuadriculada en la comunidad. En otras palabras, nos conocen desde afuera y tienen su propio concepto acerca de nosotros. A usted individualmente, que forma parte de la iglesia, nos conocen. Los amigos, los parientes, los vecinos, los compañeros de trabajo nos tienen bien cuadriculados y ellos saben lo que somos. Ahora, muchas veces van a estar equivocados. Por eso la pregunta del Señor, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Y qué dijeron ellos? Unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Porque todos oímos
al estar esparcidos en diferentes lugares, nos damos cuenta qué piensa la gente. ¿Qué piensa de la gente del Evangelio? Por lo menos en nuestros países, dicen que los pastores somos come gallina. No sé cuántos aquí que venimos de fuera saben de eso, ¿no? Aquí no han dicho nada de eso. Que los pastores nos enriquecemos, y yo sé que hay muchos ricos y que lo hacen así por dinero, pero ese es el concepto, que hablan de los cristianos, no es que son locos, es que ellos son las personas que no entienden nada, por eso van allí a la iglesia, allí les lavan el cerebro. Esa es la idea. Ahora, de Jesús se decía muchas cosas, y en este momento se dicen las mejores cosas. Que él era Juan el Bautista, porque Juan el Bautista ya a estas alturas había muerto. Y pensaban que pudo haber resucitado. También decían al final, cualquiera de los profetas, porque él parece profeta. Versículo 15, y les dijo, ¿y vosotros? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? A estas alturas, por ahora, ellos nunca habían oído la palabra iglesia. Para ellos era una novedad. Ellos han nacido en un hogar hebreo, creciendo como hebreos, leyendo en aquel momento el Torá o el Antiguo Testamento. Entonces ellos han sido educados así, a pesar de que no tienen mayor educación formal, ellos han crecido así. Ellos saben que hay que celebrar todas las fiestas del judaísmo y había que estar en la Pascua en el templo y que había que celebrar todo esto, lo saben ellos. Cuando al ver a Jesús y al estar con el Señor, les pregunta a ellos, ¿y ustedes qué creen? ¿Quién soy yo? Versículo 15 dice, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo. La palabra Cristo es Mesías, ungido. Ahora, por años, hermanos, por años los israelitas han estado esperando por años han estado esperando que llegue el Mesías, porque ellos creían que su Mesías al llegar iba a presentarse, y por supuesto que es el Rey, Jesús es el Rey, Cristo es el Mesías, pero ellos estaban esperando un Rey libertador, que en ese momento, ya ahora bajo el imperio romano, porque ellos han pasado por toda clase de imperios, desde Nabucodonosor hasta Roma en este caso. Ellos habían vivido esperando. Hermanos, de alguna manera nosotros podríamos entender a esta gente, los hebreos, porque todos estamos esperando cambios en la vida de los individuos. ¿Cuántos quisiéramos tener un gobierno aquí en los Estados Unidos que nos volviera prósperos a todos? No, hermanos, están dormidos. ¿Cuántos dormidos? Y de paso eso me indica que son mentirosos, porque todos quisiéramos tener buenos trabajos, buenos ingresos, que podemos ir al supermercado y podemos comprar todo lo que necesitamos y cambiar todos los muebles de la casa cada año y que todavía sigamos teniendo dinero. ¿Cuántos quisiéramos? Hoy sí ya vamos despertando, ¿verdad? Y que tuviéramos el dinero necesario para enviar a nuestra familia y preparar allá todo. Eso quisiéramos, no solo ustedes, nosotros en el país también. Ellos así pensaban, ellos así esperaban, pero a estas alturas ellos andan con el Señor, y por todas las promesas que el Señor había hablado con ellos tenían una esperanza humana. Cuando pregunta a ellos, Pedro le responde, no según lo humano. Vean lo que dice la Escritura. Le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y la razón por la que les menciono, que no vino en su mente, porque él había llegado a descubrir
por las acciones, las palabras, las actitudes, los milagros y todo ello. Él está pensando en este momento, es Dios quien se lo revela a él. No vino porque él estuvo observando y vamos a ver que este hombre a quien seguimos, vamos a descubrir quién es. Sin duda, él así pensó, pero en esta ocasión él responde a esta pregunta porque Dios es que le permite darse cuenta y decir tales palabras. Dice el versículo 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, Pedro no era mejor que los otros 11. Pedro no era mejor que los otros hombres. Pedro era un pecador igual que nosotros. Pero en esta ocasión, Dios le permite decir las palabras correctas en relación a Jesús. Sin duda, hermanos, cuando hay algunas propuestas de personas acerca de una empresa, sin duda ustedes aquí en sus trabajos, alguien le presentó, mira, estoy pensando en poder establecer esta clase de empresa y no va a ir bien. Y le presenta todo un plan. Hay quienes tienen esa capacidad de poder presentar planes exitosos, aunque no se han alcanzado, pero su propuesta es tal que nos convence, nos anima y nos estimula aún a meternos en ese proyecto. Jesús aquí está presentando un proyecto diferente para este grupo de personas. Los discípulos hasta en el último momento, aún cuando han estado 3 años con Él, aún hasta en el último momento nos revela Juan 14 que ellos seguían pensando en el establecimiento de un reino donde ellos serían el ministro de salud, el ministro de gobernación, el brazo derecho, el brazo izquierdo, el que iba, todo eso. Pero en esta ocasión Pedro dice las palabras que el Señor le revela que diga. ¿Por qué razón? Porque el Señor les iba a hablar a ellos de que Él iba a establecer algo diferente que en el reino de los hebreos, de los judíos, sino la iglesia. Mis amados hermanos, nosotros aquí somos como una pequeña sucursal de toda la iglesia del Señor, que comenzó sobre la roca que es Cristo. Ahora es interesante que nuestro fundador no está en Inglaterra, no está, bueno, ni en Israel. De hecho, en este momento está aquí con nosotros. Y siempre está con nosotros. Porque Él dijo que va a estar con nosotros hasta el fin. Esto es lo precioso. Hablando con Pedro, le dice Pedro, no te lo ha revelado sangre ni carne, o carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Él era Simón. Tú eres Pedro. Pedro es, en el original, es piedra. Pero luego sigue diciendo, y sobre esta roca, la roca la podemos ver en el Antiguo Testamento, en el desierto, la roca era y es Cristo. Nunca fue Pedro. Pedro es una piedra pequeña. Cristo es la roca. Ahora es interesante porque dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca, dice Jesús, edificaré mi iglesia. Ahora está hablando de algo totalmente diferente a lo que ellos esperaban como hebreos, como judíos. Mencionaba que todos nosotros tenemos anhelos, tenemos deseos,
Yo quisiera dejar bien heredada a mi familia, que tuvieran su casa, buena casa, que tuvieran una buena cuenta en el banco, que tuvieran, en realidad, cuando voy a la palabra de Dios, lo que me enseña es que la mejor herencia que le puedo dar a ellos es que amen a Jesús y le tengan temor. Esa es la mejor herencia. Pero cuando llego al Señor, ahora, la iglesia ha sido establecida no en nosotros. Nosotros nada más somos un instrumento. La iglesia está establecida sobre la roca que es Cristo, y es algo que nosotros debemos de apropiarnos. Reconocer que la iglesia del Señor está sobre Cristo. Y Él dice ahí en su palabra, nuestro fundador, el Señor Jesucristo, dice que está fundada o establecida sobre Él. Versículo 18, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y luego nos anticipa, nos asegura, y en aquel momento a ellos. Porque los mismos israelitas, cuando fueron establecidos, el Señor les dio instrucciones, que aun cuando les dio el templo, era como una muestra, como una señal de la presencia de Jehová en medio del pueblo. Pero les dijo que si ellos se apartaban de Él, les prometió también que ese edificio, ese templo físico, iba a ser destruido. Ahora, a ellos en verdad, cuando Salomón hizo el edificio, le dijo que era para bendecir a todas las naciones, pero que luego, en lugar de ser bendición, iban a ser un tropiezo a las naciones. Y uno puede ir por la historia, y ellos han sido mucho tropiezo a las naciones y no cumplieron así su misión como judíos, como hebreos. Volvieron a tener el templo y fue destruido después del Señor Jesucristo en el año 70. Ahora, como señal de que Dios ahora había dejado algo diferente para poder llegar a las naciones, y es la iglesia del Señor. Ahora, cuando dice que va a establecerla, la establece sobre Él mismo. Él dio su vida por la iglesia, Él dio su vida por las personas, por nosotros, para que nosotros llegásemos a ser parte de la iglesia. La iglesia está establecida sobre esa roca. Él la compró con su propia sangre. Es de su propiedad. Esto es importante porque esto guarda mi corazón, guarda nuestros corazones para poder entregarnos y disponernos y servirlo, porque no servimos a un pastor, no servimos a una organización, aunque estamos organizados, servimos a un Dios y servimos al Señor Jesucristo, y a Él le pertenece la gloria y la honra sobre esta roca. Ahora, si los israelitas tenían enemigos, se los ganaron. Dije, comenzando desde Nabucodonosor hasta llegar a Roma. Y hasta el día de hoy, todavía el pueblo hebreo sigue esperando su redención. Como pueblo, como nación. Sé que hay muchos hermanos judíos que han venido a Cristo y son salvos y son parte de la iglesia del Señor. Pero ellos como nación todavía siguen esperando la redención que está para el futuro. Y es otro mensaje, pero quiero que vayamos de nuevo. Entonces ellos han tenido enemigos por años. Uno de los últimos que afectó la nación, aun cuando estaba dispersa en tiempo de Hitler, pero eso hizo posible que de nuevo Dios abriera un espacio para que la nación como tal regresara a su patria, pero todavía siguen esperando la redención. Ahora, la iglesia está establecida en Cristo y tenemos un enemigo en común,
que tiene un imperio y nosotros no tenemos que subestimarlo. Pero tampoco tenemos que vivir con miedo. Dice ahí la Escritura lo siguiente: y las puertas del Hades. La palabra Hades aquí tiene muchas implicaciones. La implicación de la muerte. En otras palabras, el imperio de la muerte. El Hades tiene que ver también con el infierno. Y con su mismo Hades, que es la antesala del infierno. Es donde van las personas sin Cristo en este momento. En otras palabras, si alguien muere sin Cristo, no va al infierno totalmente, todavía. Va al Hades. El Hades es la antesala del infierno, ya allí hay sufrimiento. Y luego, en el futuro, después en el tiempo del gran trono blanco, cuando son juzgadas las naciones, entonces van a ser echadas en el infierno. Pero solo quiero quedarme con lo siguiente: aun cuando es un imperio y aun cuando controla el sistema del mundo, ¿qué promesa nos dejó Jesús? Versículo 18. Y las puertas del Hades. No dice las puertas de la iglesia, dice las puertas del Hades. En otras palabras, las puertas de ese imperio que se llama Hades, muerte, Satanás, etc. No prevalecerán. Prevalecer es cuando, si yo peleo con el hermano Samuel, ¿usted cree que le voy a ganar a él? Primero por viejito, ¿verdad? Segundo por chaparro y tercero por desnutrido. Él está muy nutrido. Anoche le contaba a él la experiencia que cuando el hermano Green era nuestro pastor allí en El Salvador, teníamos la costumbre de tirar en el agua, en una pila, o en el mar, o en donde hubiera agua, a alguien que cumplía años. Y varios de los jóvenes y algunos un poquito hermosos, nos acercamos para intentar hacerle algo a él. Y ustedes lo conocen, ¿no? Y está más robusto. Pero en aquel tiempo, más joven y también fuerte, intentamos y todos nos echaron al agua. Ahora, hermanos, él prevaleció. Él era más fuerte. Aquí la Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecen. Las puertas, pensando en Israel y en estos lugares del Medio Oriente, las ciudades estaban amuralladas. Por ejemplo, la ciudad de Jericó. Se dice que allí podrían correr 4 carros a la par. En otras palabras, una muralla sumamente grande, ancha. Las puertas eran puertas muy fuertes y muy gruesas. Pero para que el enemigo lograra penetrar, llegaban con instrumentos para poder tumbar la puerta. Y en algunos momentos el enemigo no podría penetrar. La Biblia dice, en este pensamiento, que las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia del Señor. Y la muestra somos nosotros. Alguien llegó con el Evangelio y nos rescató al presentarnos a Cristo. Usted no tiene idea de toda la ceguera que había en nosotros. Usted no tiene idea de todas las barreras que había en nosotros para que el Evangelio pudiera penetrar. Pero hay promesa de parte de Dios que el infierno no puede contra la iglesia del Señor. Gloria a Dios. Y es interesante porque nosotros debemos de tener dicha convicción. No somos nosotros cuando presentamos el Evangelio que convencemos a alguien. Es su palabra. Ella tiene poder y su espíritu. Entonces Dios nos dio los recursos para mostrarnos que las puertas del Hades no prevalecerán. Ahora,
Tenemos muchos recursos y muchos instrumentos que el Señor nos ha dejado juntamente con su Espíritu y su palabra, y nos lo muestra a través de su palabra. La oración, por ejemplo. Entonces dice el versículo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y luego le dijo, dirigiéndose a Pedro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Las llaves del reino de los cielos. Perdónenme, pero las llaves que ando son chiquitas, pero ando llaves. Pero las llaves a las que se estaba refiriendo el Señor era la palabra de Dios, el Evangelio de Dios, el Evangelio que predicamos. Ahora, Pedro no fue solamente a él nos representó a todos. Pedro tampoco recibió unas llaves donde él está en el cielo, abriendo la puerta para todos los que quieran entrar. Y aquí hay muchos, yo no sé cuántos han oído chistes del dichoso Pedro. Pedro tampoco fue el primer papa. Pedro nunca estuvo en Roma y lo podemos establecer por la Biblia. El apóstol Pablo sí. Entonces, Pedro, él nos representa a nosotros, los creyentes. Pedro representó a su pequeño grupo de los 12 y más tarde de los 120. Las llaves lo que indican es que Pedro abrió la predicación primero a los judíos y luego a los gentiles. Y sin perder el pasaje, quiero llevarles al libro de Hechos. De hecho, hablé con el hermano Samuel y me dijo que predicara todo lo que quisiera. Y ya me dejó las llaves para cerrar aquí porque todo el mundo va a irse. Hechos, capítulo 2. Y claro, no vamos a ver cada cosa en detalle. Allí está Pedro. Pedro ha recibido las llaves. Pedro nos representa a todos. Ahora, el Señor Jesús en el capítulo 1, después de estar en los últimos días con ellos, después de haber resucitado, 40 días estuvo con ellos, y una vez Él asciende al cielo, la Biblia nos describe en el capítulo 2 la fiesta de Pentecostés. Esta era una fiesta judía, donde todos los judíos llegaban para celebrar la fiesta de Pentecostés. No era una fiesta de la iglesia. Era una fiesta eminentemente judía. Ahora ellos siguen viviendo, los apóstoles siguen viviendo como judíos, pensando como judíos, guardando el sábado, etcétera, etcétera, todos los ritos y las ceremonias de los hebreos. Estaban en el templo y no había una capilla, era el templo de Jerusalén. Ahora, cuando ellos están celebrando la fiesta, Dios ocupó esa fiesta que era 50 días después de la Pascua. Entonces, Dios ocupó, ellos están, como todo judío, celebrando la fiesta judía. Pero Dios en su soberanía ocupa esta fiesta para que el Espíritu Santo viniese. Y el día de Pentecostés, usted lo puede leer en la casa en el capítulo 2, vino el Espíritu Santo. Le dio lenguas como señal de la venida del Espíritu Santo. No era otra intención. Era para que los israelitas y ellos como creyentes se dieran cuenta que la presencia del Espíritu Santo había venido, porque Él les dijo que Él se iba a ir, pero que Él enviaría al Espíritu Santo. Y cuando Él venga, dice que Él se iba a encargar de convencer al mundo del pecado, de justicia y de juicio. Ahora lo interesante es que cuando viene el Espíritu Santo, el día de Pentecostés, Pedro, ¿se acuerdan que a él le entregaron las llaves de la predicación para abrir
para dar la apertura a la predicación del Evangelio del que murió y que fue sepultado, pero que resucitó el tercer día. Ahora, ellos habían estado hasta el bautismo de Juan, esperando al Mesías. Juan bautizaba con arrepentimiento, su bautismo era de arrepentimiento, pero ellos estaban esperando al Mesías. Y ahora se abre la oportunidad de la predicación del que había muerto y había sido sepultado y resucitó. Pedro, capítulo 2, versículo 14 dice: entonces Pedro, no fue ninguno de los otros apóstoles, no porque él fuera más o fuera menos, no porque el Señor le estaba premiando porque él era imprudente. Durante los 3 años él siempre metía la pata. No sé si me siguen, pero Dios es Dios. Y él propuso que Pedro, ¿se acuerdan de la conversación que tuvo con ellos? Pero que él apartó a Pedro para decirle: a ti te daré las llaves para que abras. Claro, no lo dijo allí literalmente, pero ahora se está cumpliendo. Capítulo 2. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: no era una reunión de la iglesia en este momento, era una reunión por causa del día de Pentecostés, por causa de la fiesta judía que habían venido. Y todos los que estaban allí, cuando llegaron las lenguas, se quedaron maravillados, atónitos. Usted lo puede leer en la casa. Entonces Pedro se paró para predicar su primer mensaje. Ahora, ¿quién era Pedro? Pedrito en nuestro día sería el que andaba con las redes, andaba pescando, pero no andaba, porque algunos dicen: no, es que él era empresario de pesca. Eso no es así. La Biblia dice que él era del vulgo, que remendaban las redes. Ahí así dice. Entonces eso me dice a mí qué clase de hombre era Pedro. Y si dice del vulgo, es que no tenía una educación formal. Pero mis amados hermanos, en Dios se pueden hacer proezas. Pedro se puso en pie delante de los judíos y les dijo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, y oíd mis palabras. Y usted puede leer el texto cuando llegue a la casa. A ese les queda de tarea porque les voy a preguntar durante el tiempo. La siguiente vez que se dirige a ellos, dice siempre en la misma ocasión, versículo 22, varones israelitas. Primero les dijo varones judíos, la siguiente vez varones israelitas, para que no nos quede duda que no era la iglesia, era al pueblo judío, a personas que habían venido por causa de la celebración de la fiesta de Pentecostés. La tercera vez, versículo 29. Varones hermanos, no están llamándoles hermanos en Cristo. Varones hermanos porque está hablando con judíos, con hebreos. Y Pedro es un hebreo, Galileo, y dice varones hermanos. Se os puede decir libremente del patriarca David, y comienza hablándoles del Señor Jesucristo y les habla de la muerte de Cristo, etcétera, etcétera. De tal forma, versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, y si nos queda duda, no era una reunión de la iglesia, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Mis amados hermanos, aquí en este pasaje se está cumpliendo lo que el Señor prometió. Tú eres Pedro, yo soy la roca, sobre esta roca edificaré la iglesia, dice Jesús. Y ahora, el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino, Pedro abrió la predicación a los judíos.
Y la escritura nos dice que ellos se compungieron, versículo 37, de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y aquel día se convirtieron como 3,000 personas. Ahora, es interesante, Dios seguía pensando en nosotros los gentiles. ¿Cuántos judíos hay aquí? Judíos, digo que usted pertenece al linaje de alguno de los judíos. ¿Ninguno? Lo que les puedo asegurar es que todos los que están aquí son del Salvador. ¿Cuántos son del Salvador? Es el mejor país en el mundo. Yo sí tengo doblemente. Soy salvadoreño del país y soy del Salvador Jesús. Ahora, la siguiente vez es Pedro el que abre la predicación a los gentiles. Capítulo 10 de Hechos. Y ahí les queda de tarea que lean todo el capítulo, porque nos vamos a ir al final del capítulo. Versículo 44 del 10 dice: mientras aún hablaba Pedro. Ahora Pedro se encuentra en la casa de Cornelio. Cornelio, un centurión romano. No era cualquier persona. Un embajador no es cualquier persona. Un representante de un país no es cualquier persona. Y mucho menos cuando era un país, en este caso Roma, que tenía control sobre estos países, incluido Israel. Pedro, miren hermano, es increíble. Él nunca ha entrado en la casa de un gentil, porque para ellos, todos nosotros los gentiles, ¿sabe cómo nos decían ellos? ¿Cómo nos decían? Perros. Si usted ha visto un racismo, y yo sé que muchas veces esto ocurre en nuestros países, entre Israel y el mundo gentil, son hasta el día de hoy. Aún yo sé que viven muchos judíos aquí en este país, pero hay judíos donde no le permiten a nadie que entre en sus aposentos, en su casa, porque ellos han sido radicales. Pero ahí está Pedrito, ahora con un nuevo esquema, ¿verdad? Una nueva forma de vivir, y Dios le dice que tiene que ir a la casa de un gentil. No solamente él tenía que verlo como un opresor, pero aparte de eso como lo más bajo. Y él le dice: Señor, yo nunca he entrado en una casa de esas. Y por eso les dejo que lean el capítulo. Miren cuando llega allí. Ahora quiero que noten la diferencia entre este hombre así opulento y todo eso. Miren hermano, es que piensen por un momento en un funcionario público. Puede ser de aquí. ¿En qué carros anda? En carros blindados y en buenos carros. En aquel momento eran grandes caballos y todo y no crean que uno podría llegar simplemente y entrar en la casa de Cornelio. No, si ellos tenían una tremenda seguridad. ¿Saben que Cornelio se hincó? Para él era algo así maravilloso por lo que él había tenido en la visión. Pero es interesante, Pedro llega, les predica, aun cuando al principio no lo entienden, va y les predica y abre por primera vez la predicación a los gentiles. Versículo 44 dice que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo.
Ahora, habían venido algunos hermanos de la iglesia judía, ya aquí los miembros de la iglesia del Señor convertidos a Cristo. Dice ahí el versículo, y los fieles de la circuncisión. O sea que aun cuando ya conocían a Cristo, eran fieles del judaísmo, fieles de la circuncisión. Para ellos, aunque no entendían todo en ese momento, habían recibido ahora la oportunidad de ser parte de la iglesia del Señor. Pero luego, al llegar a la casa de Cornelio, se dan cuenta que también el Señor tuvo espacio y ha tenido espacio para los gentiles. La evidencia para ellos, para los judíos, no tenían la Biblia que nosotros tenemos, no había sido escrito Hechos, se estaba escribiendo porque Lucas es quien nos describe. Dice que los fieles de la circuncisión se dieron cuenta que también el Espíritu Santo había venido sobre los gentiles. Esta mañana vale la pena que nosotros podamos ir a la palabra y sustentar que la iglesia del Señor, esta iglesia como iglesia local, está sobre la roca de Cristo. Amén. Y que Dios a través de Pedro, porque ya después no tuvo que ir Pedro por todos lados, pero los que habían creído fueron por todas partes, llevando las llaves del Evangelio. Ahora, esta mañana conviene que nosotros tengamos la firme convicción donde nosotros tenemos nuestro sustento y nuestra fortaleza. Lo que ha destruido o ha afectado más la iglesia del Señor hemos sido nosotros. Ahora, debemos reconocerlo y debemos de estar dispuestos a poder decir, Señor, yo muchas veces he sido tropiezo. Más tarde, el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios, que él les dice, no seáis tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia del Señor. Si el enemigo no tiene la fortaleza de tal forma que nosotros no podamos penetrar en ella, él no va a perder tiempo de poder llegar a cada uno de nosotros y estorbar y llevarnos a ser instrumentos para estorbar el crecimiento, el desarrollo y la madurez de esta iglesia. Amén. Bendito Dios y Padre, muchas gracias por tu palabra preciosa. Te ruego, Dios, que seas tú obrando en cada corazón. Yo te alabo y te bendigo por tu presencia, por haberte conocido, por ser tu hijo, un servidor inútil, pero con deseo de servir. Te ruego, Señor, que sigas bendiciendo esta obra que tú tienes aquí, esta iglesia, que uses al pastor y a todo el equipo, todos aquellos, Señor, que participan de guiar esta tu grey.